En Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo nos va a guiar en su exposición a tener más y más claridad acerca de este precioso asunto que hemos iniciado. Cuando en el capítulo 1 hablamos de que en el Evangelio se revela la salvación, se revela la justicia, se revela la ira de Dios. Y por eso, al entrar en el capítulo 2, seguramente los judíos y los moralistas paganos podrían pensar que ellos no estaban bajo la ira de Dios, ni mucho menos eran como los otros hombres que sí necesitaban un Salvador. Y en el caso de los judíos, que eran los custodios de la ley de Moisés, por semejante privilegio tal vez ellos pensaban que estaban libres de lo que Pablo ya enumeró en el capítulo 1. Y en vez de guardar silencio ante esta falsa autojustificación de los hombres, Pablo sí tiene mucho que decir. Y mucho es mucho y bien dicho. Por eso el capítulo 2 comienza diciendo: por lo cual eres inexcusable, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Desglosemos un poco. Ese por lo cual nos da a entender, por todo lo anterior que ya expresé. Un paréntesis acá. Recuerda que tener la Biblia dividida en capítulos y versículos y con puntuación no es del original del escrito. Espero que tú ya hayas salido de la idea que le deja a uno pensar que porque leyó el capítulo 1 terminó un tema y al comenzar el 2 entonces empieza otro. No. El tema es el mismo, desde el capítulo 1 hasta el final, hasta el 16. Por eso Pablo dice, por lo cual es inexcusable, es decir, por todo lo anterior que ya hemos visto. Y soy inexcusable porque ya conozco los juicios y las sentencias de Dios para la humanidad descarriada. Por lo cual eres inexcusable. Ese inexcusable significa no tengo salida, no tengo disculpa, estoy en las mismas que ellos. Entonces, retomemos. Este capítulo va a colocar bajo el mismo rasero a los judíos que por tener la ley se creían exentos de tales juicios o de tal juicio, los del capítulo 1, y desde luego también entre los gentiles paganos había gente moralista que no se creían tan malos como los demás. En la actualidad se ilustra en personas que dicen, hombre, yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. Lo que Pablo entonces va a demostrarnos, guiado por el Espíritu Santo, es que cualquier ser humano es tan culpable y detiene con injusticia la verdad como los del capítulo 1, versículo 20. Y cualquier humano es tan inexcusable y que no tiene excusa como los del capítulo 1. Por eso les dice, por lo cual eres inexcusable, quien quiere que seas tú que juzgas. Quien quiera que seas tú. Es decir, en general, judíos y griegos. Él ya se refirió a los judíos y griegos en el capítulo 1, en el versículo 10 y en el versículo 16. Es que él viene desde allá preparando el camino. Quien quiera que seas tú que juzgas. Nuevamente, seas judío o seas pagano, por bueno que te creas, eres inexcusable. ¿Por qué? Porque es que cuando el ser humano se coloca como juez, entonces Pablo lo que le va a decir, si usted es juez, con mayor razón no puede decir que es ignorante, porque precisamente el juez está puesto ahí para juzgar porque sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces a lo que quiere Pablo llegar con esta clase de personas es decirle al autonombrado juez que por el solo hecho de colocarse en el papel de juez, eso mismo lo hace necio, lo hace orgulloso, lo hace
petulante. Al colocarse en el papel del que juzga a los demás, lo que realmente está mostrando no es sabiduría, sino necedad. Por lo cual eres inexcusable, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, es que es una ironía. Cuando una persona juzga a otra, es exactamente en eso mismo que está señalando, en eso mismo que está criticando, en eso mismo que está censurando. Es que está siendo también el juzgado, porque él cree que no lo hace. Recuerda que en el capítulo 1 enumeramos creo que 25 pistas de la carne por donde el ser humano caído corre, ya que Dios los entregó a ellas. Entonces, el asunto con estos es que piensan que porque no hacen lo que hacen los otros exactamente, entonces están exentos de estar bajo la ira de Dios. Mas no es así. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Mejor dicho, el Evangelio mide al que se cree justo con el mismo rasero o con la misma vara que él mide a los que él cree que son injustos. El ser humano que juzga a otro creyéndose justo él, está siendo medido con el Evangelio de Dios, con la misma vara de la ira que el que está caído. Y es consciente de ello. En palabras del Señor Jesús menos complicadas, en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 2 dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. Lucas, en su Evangelio, también trae la misma sentencia. En el capítulo 6, versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Por lo cual eres inexcusable, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Bueno, es claro, el apóstol hasta acá. Pero hay más por decir, porque él dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Cuando dice más sabemos, ese más lo que le está diciendo al interlocutor imaginario que Pablo está atacando cuando se encuentra alguien que dice: no, yo no soy como los demás. A ese Pablo le dice: además, sabemos. Ese sabemos nos lleva a recordar que debemos pensar que sabemos. El ser humano ya no puede decir que no sabe, porque Dios ya lo ilustró ampliamente en lo que vimos en los versículos del capítulo 1. Por eso él dice: mas sabemos que el juicio de Dios, mejor dicho, sabemos tanto como Dios del mal en el que la humanidad está sumida, porque Dios mismo nos lo ha explicado en el capítulo 1. Mas sabemos que el juicio de Dios, que a propósito recuerden que ese juicio de Dios es justo, ese juicio de Dios es justo y ha caído sobre el hombre porque el hombre conscientemente le dio la espalda a Dios y no lo honró. No debo volver allá, más bien usted podría repasar si no lo tiene claro. Lo que me está diciendo es que esta autocomplacencia de creerme justo, esa autocomplacencia de creerme justo, esa conducta es impía en sí misma por provenir o manar de mí y no de Dios. De Dios lo que sale es la sentencia precisamente porque el hombre es injusto e impío. Así es. Entonces, Pablo nos dice: mas sabemos, y él se incluye, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Contra los qué? Es decir, yo que pienso que no soy de esos que practican esas cosas, estoy errado porque ni yo mismo que me creo justo puedo escapar a eso. Creo que puedo escapar, pero no. ¿Y por qué no? Porque Dios ya me dijo que no.
Contra los que practican tales cosas. ¿Cuáles cosas? Las más o menos 25 que ya vimos en el capítulo 1. Y vimos sus significados, tanto teológicos, y nos dimos a la labor de buscar también en el diccionario la RAE. Contra los que practican tales cosas. Ese juicio de Dios contra los que practican tales cosas, sabemos entonces que es según verdad. Ah, sí. El justo Dios siempre obra en verdad. No es un Dios caprichoso, no es un Dios que se levanta a ver cómo nos hace la vida imposible. No, todo lo que Él hace es según verdad y le luce, porque Él sabe obrar en esa esfera de la verdad. Es según verdad. Entonces, Pablo sigue aportando argumentos, porque es que recuerde que vamos a irnos por allá hasta el capítulo 3, versículo 20, más o menos, en esta argumentación. Pablo necesita dejarnos bien claros por qué estábamos caídos y por qué necesitábamos ser restaurados, reconciliados, salvados. Pero primero, al que se está ahogando, hay que explicarle por qué se está ahogando. Mejor dicho, por qué está ahogado. El versículo 3 sigue en esta misma dinámica de preguntas y respuestas que el mismo apóstol se hace para ilustrar a las mentes como las nuestras. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Uy, hagámosle despacio con esto. Y piensas esto, oh hombre. Es decir, le está hablando al inexcusable hombre que se cree excusado. Y piensas esto, oh hombre. En general, el hombre referido acá y específicamente al hombre al cual se refiere es al que se cree que no es como los demás. ¿Sí me hago entender? Esa personita que cree que está un nivel más arriba, por encima del bien y del mal, y no es así. Ese lugar solo le pertenece a Dios. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. El que censura y condena a los otros porque practican las cosas descritas en el capítulo 1 que ya vimos. Por el solo hecho de estarlo censurando, está dándole la razón a Dios, por decirlo de alguna manera, de que efectivamente Él también las practica. Porque el ser humano que se levanta como juez sobre aquellos otros, al ponerse en esa posición, él mismo cree que se está librando de ser juzgado. ¿Por qué? Porque el que se levanta como juez, el que se erige como juez, cree que él está exento de ser medido con el mismo rasero. Y ya vimos en palabras del Señor Jesús que eso no es así. Porque con la vara que mides, serás ¿qué? Muy bien, medido. Este papel de juez, este fariseo innato que tenemos por dentro por haber nacido dentro de una raza humana caída, lo expresan muy bien 2 o 3 pasajes en el Evangelio de Lucas. Se los leo. ¿Cuál es el afán? En el capítulo 7, versículo 39 de Lucas dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, ¿recuerdan? Por allá en una ciudad que un tal Simón fariseo invitó a la casa de él al Señor Jesús a comer, y se le arrimó al Señor Jesús una mujer llorando, secándole los pies con sus cabellos, derramándole un perfume. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, miren a lo que Pablo aquí se está refiriendo, ilustrado en palabras de Lucas. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Puede ver usted inclusive la expresión de su rostro. Uy. Bueno, también encontramos esta conducta ilustrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 25. Dice, ¿recuerdan lo que conocemos como la parábola del hijo pródigo? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello?
Sí, algo así como, hey, ¿qué pasa ahí en mi casa? El criado le dijo, tu hermano ha venido. Ahí usted puede ver cómo le empieza a transformar la cara al muchacho. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Claro, si él mismo lo había alimentado. Por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Esa es la actitud del fariseo que llevamos por dentro. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ay, qué pena, ¿sí o no? Bueno, ustedes que tienen hermanos y familia grande saben a qué me refiero. Pero cuando vino tu hijo, que se ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Lo ve ahí? ¿Ve el fariseo que llevamos por dentro? Bien, eso es lo que Pablo está juzgando. Eso es lo que el Espíritu Santo está juzgando a través de Pablo. Eso es lo que Dios nos está mostrando. Y finalmente en Lucas capítulo 18, versículo 11, dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? A esto se refiere el apóstol Pablo cuando dices, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. Lo que realmente ocurre en esos pasajes que te ilustré es que el fariseo, que no tenía la misma conducta de la ramera, era tan ramera como esa ramera. O como esa pecadora. Lo que realmente el pasaje me está diciendo en Lucas, cuando el muchacho se enoja porque el papá le había matado el becerro gordo y todas estas cosas, lo de la túnica, lo del anillo, lo de las sandalias, es que era tan disipador él, que nunca se fue de la casa, como el que se fue. Y lo que me está diciendo este pasaje es que el publicano que estaba censurando a los ladrones injustos y adúlteros, pero estaba orando, y porque creía que diezmaba y todas estas cosas estaba bien, es que era tan ladrón, injusto y adúltero como aquellos. A eso se refiere. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Miren, el mal es exactamente mal. Así practique la obra de la carne que está haciendo el del frente, o practique la mía, que es la que él no hace. En otras palabras, el condenar o justificar ese papel solo le pertenece a Dios, porque Él sí es juez. Nadie más lo puede hacer. Y haces lo mismo. Entonces a esa persona le dice, ¿y piensas esto, oh hombre? Es una pregunta. Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Crees que eres una excepción a la regla de los condenados? ¡Qué iluso eres! Es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Crees que vas a escapar al juicio de Dios? Nadie puede escapar a esto. Ya nos lo demostró en el capítulo 1. Es que nosotros no estamos siendo enjuiciados en un tribunal humano. El tribunal al cual Pablo está haciendo referencia acá tácitamente es al tribunal divino. Allá no hay equivocaciones. En ese tribunal no hay escapatoria, por lo menos de nuestras fuerzas. Como veremos entonces, el ser custodios de la ley para los judíos era un privilegio. Eso sí es real. De ellos son la ley, de ellos son los patriarcas. De eso lo vamos a ver más adelante, por ahí en el capítulo 9. Pero eso no los eximía de ser culpables. Un ejemplo que hablaba con mi hija. Si yo, por ejemplo, te debo a ti $1,000,000, póngale 2, pues. Te los debo, eso es claro. Pero además, tú me dices, John, vea, por favor, me guarda estos 100 millones.
el hecho de que me estés dando el privilegio de guardarte esos 100 millones no me está eximiendo de la responsabilidad que tengo de deberte 2. A eso se refiere. El hecho entonces de que los judíos custodiaran la ley que había sido entregada a Moisés no los eximía de estar bajo la ira de Dios que le correspondía a toda la raza humana caída, incluyéndolos. Y le lanza otra pregunta. Es que Pablo nos suelta el hueso. Mire, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, ustedes creen que por estar como custodios de la ley de Moisés, o ustedes, porque también había mucho gentil que era buena gente, y también puede decir, yo no soy como los otros gentiles, o ustedes que están como aparentemente en un nivel moral mejor, van a menospreciar las riquezas. Oiga pues, es que esto es fuerte. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Es decir, características de la personalidad de Dios, que son la benignidad, que son la paciencia y que son la longanimidad. El hecho de que estén a mi favor o Dios me las esté entregando, escuche bien, no significa que por eso me está premiando. Se lo explico con un pasaje del Evangelio. ¿Recuerdan que el mismo Señor Jesús dijo que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos? Bueno, porque es que como de Dios fluye o mana todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto, Él hace, por el solo hecho de ser Dios, todas esas bondades sobre la raza humana. Así sea caída. Llueve sobre justos e injustos. Sale el sol sobre justos e injustos. Dios alimenta justos y alimenta injustos. Eso fluye de Él, pues le fluye por naturaleza misma. Pero eso no quiere decir que entonces, porque eso esté ocurriendo en mi vida, estoy bien con Dios. Eso me está mostrando es precisamente las riquezas de Dios como Dios. Porque entonces sería caer en la falacia de que aquel que le esté yendo mal, entonces porque Dios está bravo con él, y al que le esté yendo bien es porque Dios está contento con él. No, señor, uno no puede meterse en esa camisa de 11 varas. Por lo menos ya a nosotros eso no nos luce, tal vez al ignorante, pero a nosotros que nos ha sido explicado el capítulo 1 hasta la saciedad, ya no podemos caer en esas. Por eso le dice, o menosprecias. Ese menosprecias me lleva a recordar que hay una cosa que se llama orgullo espiritual, es la cosa más asquerosa del mundo. El orgullo espiritual me lleva a menospreciar a Dios mismo, olvidando que Dios es Dios y yo criatura. Cuando en realidad lo que una persona realmente espiritual es y hace es que cuando Dios habla se doblega ante su palabra. Solo le queda eso al ser humano que comprende, doblegarse ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. ¿Por qué? Porque Dios cuando dice una cosa no es charlando. O menosprecia las riquezas de. ¿A qué riquezas entonces se está refiriendo? Permítame ser reiterativo. Es que lo que de Dios mana es infinitamente cierto. Su bondad. Yo no me puedo poner al nivel de esa bondad. Es una locura. Claro, los judíos pensaban que por estos dones de Dios, estar sobre sus vidas, o sea, les repito, su benignidad, su paciencia, la de Dios, y su longanimidad, ellos pensaban que por estar disfrutando de esas cosas que emanan naturalmente de Dios, era prueba, escuche bien esto, que el justo juicio de Dios entonces no estaba sobre ellos. Craso error. Veámoslo más clarito. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora sí sabemos para qué es la pala. Mire y verá. Ellos estaban interpretando mal la intención de las bondades de Dios. La intención de las bondades de Dios sobre ellos no era señal de que Dios estaba feliz con ellos. No.
la intención de las bondades de Dios sobre ellos era para que se arrepintieran, dándose cuenta de su propia necedad. Entonces estaban ignorando que la benignidad, o sea, la benignidad de Dios, recuerden todo lo bueno que de Dios mana, por el hecho mismo de ser Dios, es que de Dios no puede fluir nada malo, porque de Él fluye todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto, es porque eso es propio de Dios, no porque ellos estuvieran bien con Dios. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí está, la clave está en el te guía. El guía ahí los conduce. Lo que quiere Pablo que entendamos es que la paciencia, la longanimidad y la benignidad de Dios cuando está sobre nuestras vidas, esta es para guiarnos al arrepentimiento. Es decir, para que nos volvamos a Él, no para que pensemos que todo está bien y tranquilos, sigamos como si nada. No, Señor. ¿A qué nos guía? Al arrepentimiento. Esto es tenaz, tenaz, tenaz. En otras palabras, esa capacidad de juicio que el ser humano tiene, porque no neguemos que uno tiene capacidad de juicio, estaría bien empleada si la uso para juzgarme a mí mismo y por lo tanto arrepentirme conforme a la ley de Dios. Esa capacidad de juzgar que el ser humano tiene no es para juzgar a los demás, sino para juzgarse a sí mismo, pero con el rasero de Dios, no es para juzgar a los demás. Punto. Ajá. Así que queda claro cuando Pablo lanza esa otra pregunta. O menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Más claro, no canta un gallo. Sigamos, versículo 5. Pablo dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es mucho, vamos despacio. Pero por tu dureza, pues, una conciencia entenebrecida, la del ser humano caído, solo puede ser exhibida, solo puede ser sacada a la luz por la bondad de Dios. Eso es lo que Pablo me está diciendo. La bondad de Dios realmente saca a la luz lo duro que yo soy en el corazón. Y soy tan duro que no me arrepiento. Ese es el delito del ser humano. Además de no haberle dado toda la honra y la gloria a Dios, se cree que está bien. Pero por tu dureza, Pablo quiere personalizar bien la cosa, y por tu corazón no arrepentido. Acerca del corazón, yo me voy a dar el lujo y voy a abusar de ti para recordarte muy bien, repetirte qué es lo que Pablo cuando usa corazón nos quiere decir. Porque uno piensa tal vez ahí en el cardio, no. Miremos hasta dónde el ser humano está corrompido, hasta la raíz misma, hasta el tuétano más tuétano de allá adentro. Recordemos que habíamos dicho que el hombre al autoadorarse oscurece su cordura, pierde la razón sana. Esta palabra corazón expresa mucho más allá de lo que podemos pensar románticamente. El pecado afectó de tal manera a la criatura que llegó hasta allá, hasta lo profundo, hasta su corazón. Pablo cuando dice, por la dureza de tu corazón, mire que Pablo, antes de hablarnos de las prácticas que el ser humano realiza como caído, antes nos habló de la razón de por qué está caído, lo de adentro. O sea, yo afuera hago lo que por dentro soy. Entonces cuando dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, Pablo lo que me está señalando es que esto ocurre a nivel interno del hombre. Y cuando usa esa palabra corazón, nos está recordando la depravación misma del ser humano por dentro. ¿Qué afectó ese pecado del hombre contra Dios? Todo lo que vimos en el capítulo 1, recuerde que estoy recordando, nos afectó las emociones. Porque es que con el corazón
Pablo también habla de las emociones. Ya dijo en Romanos 9:2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hasta allá se afectó la cosa. En Romanos capítulo 10 nos muestra que afectó los pensamientos. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón. ¿Te das cuenta? Pero resulta que ese corazón está duro y no arrepentido. A eso es lo que se refiere el apóstol. También afectó la voluntad. En 1 Corintios 4:5 te recuerdo que dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. O sea, lo que no se ve por encimita. En 1 Corintios 7:37 dice: pero el que está firme en su corazón, mire que ahí se ejerce la voluntad, pero la voluntad estaba vendida al pecado por la caída. ¿Qué me expresa también Pablo con la dureza de un corazón no arrepentido? Me dice que mi ser interior está corrupto. En Romanos capítulo 2, versículo 29, me voy a adelantar unos versiculitos, dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Ves? El ser interior es lo que Pablo está buscando señalar. Y dice en Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones. ¿Te das cuenta? A eso se refiere Pablo. Cierro el paréntesis de aclaración. Cuando en el versículo 5 de Romanos capítulo 2 me dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿ves? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¡Ay! Esto se vuelve cada vez más empinado. Miren ustedes, ¿a qué se refiere el apóstol aquí con que atesoras para ti mismo ira para el día de la ira? Recuerde, aquí Pablo está hablando directamente a aquellos que se creen buenos porque los demás son malos. Y como pecan diferente a él, entonces ellos son los malos, yo no. Por lo tanto no necesito ni salvador, no estoy bajo ninguna ira de Dios, etcétera, etcétera. Cuando dice Pablo, atesoras para ti mismo, ese atesoras es acumulas, juntas, apilas. Para ti mismo, en palabras paisas, estoy cavando mi propia fosa, yo mismo. ¿Y qué atesoro para mí mismo? Dice, la ira. ¿Cuál ira? La de Dios. No voy a entrar a explicar lo de la ira de Dios porque ya lo hicimos en el capítulo 1. Pero además dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¡Qué tremendo! Ira para el día de la ira. ¿Cuál ira? La de Dios. No estamos hablando de la ira suya, no estamos hablando de la ira de otro ser humano, la de Dios. Y me dice que hay un día de la ira. Y quiero recordarte que ese día está fijado. Y si no ha ocurrido todavía ese día de la ira, es por pura bondad y misericordia de Dios. Volviendo a lo de la bondad de Dios. El apóstol Pedro lo explica en palabras que podemos coger más fácil. Lo digo por mí, no por ti. Más fácil me quedó para mí entenderlo en este pasaje, en una de las cartas del apóstol Pedro. En su segunda carta. En el capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Te lo leo. ¿Cuál es el afán? Miren lo que dice Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Qué bonito, ¿no? El limpio entendimiento hay que despertarlo porque está dormido por allá en el fondo. Ahora, ¿para qué lo despierta? Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El mismo Señor Jesús vino a traer el mensaje y los apóstoles se encargan de divulgarlo. Y dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, claro, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, del retorno del Señor. Porque empiezan a decir, hombre, esto es como si estuvieran en una tribuna burlándose de nosotros los que creemos que hay un día de la ira, que se va a dar cuando el Señor Jesús retorne, y nos están diciendo, a verlo pues, está como demorando mucho, son burladores. Es más, los podemos encontrar en nuestras propias filas, tenga cuidado con eso.
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Y miren el argumento. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Se da cuenta? Dice, aquí no está pasando nada. Pedro, lo mismo que el apóstol Pablo, se da a explicar. Y dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces lo que Pedro está diciendo, ya hubo un juicio, hombre, para la muestra un botón, pero los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, los de después del diluvio, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, ahora se refiere a los creyentes, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Y aquí viene, mire por qué Pedro va a explicar que no se ha dado todavía el día de la ira de Dios. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, o sea, no se está tardando por tardar o porque no exista, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es bondad. Eso es longanimidad. Uy, la dije derecho. Eso es realmente todo lo bueno de Dios. Y aclara, Pedro, así como lo hizo Pablo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dado este argumento, Pedro continúa y dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Y continúa, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, la de Dios. Por lo cual, como solo estoy leyendo, no voy a sumergirme. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido, mire cómo lo refrenda, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y aquí viene, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Sabe que a Pedro le pasaba lo mismo que a nosotros? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, Pedro no está diciendo que Pablo escribía complicado, sino que las cosas que había que explicar eran difíciles de entender. Así como Pablo las explicó bien allá en Romanos 1, Pedro las está explicando también muy bien aquí en su segunda carta, la de Pedro. Entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué lindo es, oyó eso, hasta el día de la eternidad. ¿Sabe qué significa? Para siempre. Bueno, cerremos el paréntesis. Recordemos entonces, pero por tu dureza, dice Pablo en el capítulo 2 de Romanos, versículo 5, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esta palabra revelación Pablo la usa nuevamente para recordarnos que ese día llegará porque está escrito. Todo lo que está escrito llega en la palabra. Y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque no habrá algo más justo que eso, que el juicio de Dios. Bien. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra.
Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.